Noticia de último minuto llega desde Colombia. La Cancillería colombiana afirmó la liberación de 17 colombianos que estaban presos en Venezuela. Me voy a enlazar con mi compañero César David González desde Bogotá para que ampliemos este tema. Sergio, bienvenido a la presente emisión de DNews. Así es, Juan Carlos, gracias. Buen día para usted y para todos los televidentes. Así es, una información muy importante de último momento que se origina en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque esta mañana fueron liberados por parte del régimen de Maduro 17 colombianos que permanecían en las cárceles de este país desde hace bastante tiempo, algunos de ellos cerca de 8 o 7 años, y ha sido una colaboración entre ambos gobiernos. Hay que tener en cuenta, Juan, que el pasado 19 de octubre era uno de los plazos que se tenían para que el régimen de Maduro pudiera liberar a los colombianos que estaban retenidos en Venezuela. Estamos hablando de cerca de 40 colombianos en un total que se encuentran allí, de manera que no se sabe cómo es su situación, pero en este momento podemos hablar que hay 17 colombianos que ya se encuentran en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, que han sido entregados a la Cancillería colombiana por parte del régimen de Nicolás Maduro. Todo se realizó en el municipio de Pedro María Ureña, en el estado de Táchira, frontera con Venezuela, donde la canciller Yolanda Villavicencio pues viajó anoche. Esto no se sabía y fue la que recibió a los 17 colombianos. Las imágenes que ustedes están viendo justamente es en la entrada de migración en la ciudad de Cúcuta, cuando llegan estas personas ya a territorio colombiano. ¿Quiénes participaron en esta entrega? Fue un diálogo que sostuvo la canciller colombiana con el canciller de Venezuela, con Gil, pero también estuvo allí el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, el cónsul en San Cristóbal de Colombia, David Gilberto Haddad Clavijo, el cónsul en San Antonio de Táchira, Jesús Alberto Grueso, y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arrieto. Ellos estuvieron allí justamente en el municipio de Pedro María Ureña para poder recibir a estos 17 colombianos, entre hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta algo, Andy, Juan, hay hasta el momento 23 colombianos que permanecen allí en Venezuela, de los cuales aún se espera que puedan retornar a nuestro país. Las conversaciones entre ambos países aún continúan para que estos colombianos puedan regresar lo más pronto posible y puedan estar con sus familiares. Ahora te pregunto, Sergio, esta liberación de estos compatriotas tuyos, de estos colombianos, ciudadanos colombianos, ¿se da en qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones se encontraban ellos presos en Venezuela y bajo qué argumento han sido excarcelados para ser regresados a Colombia? Mira, la mayoría de colombianos que se encuentran detenidos en Venezuela pues son por temas políticos. Por el régimen de Venezuela considera que cualquier colombiano que llegue allá, que haya pasado la frontera, es un espía o pertenece a la oposición en Colombia, y por eso terminan allí presos. La liberación la hacen por un acuerdo entre las dos naciones, por la presión también que se realizan por los familiares de estos 40 detenidos, que en este momento se convierten en 23 ciudadanos colombianos que aún permanecen en las cárceles de Venezuela, y pues en su mayoría están por temas políticos. No se conocen los casos hasta el momento si hay algún colombiano que esté preso, judicializado por algún tema adicional de orden público o algún hecho de hurto o algo relacionado. Por el momento lo que se sabe es que está relacionado directamente con un tema político. Es más, Juan, hay algunos familiares que nos habían dado entrevista a DNews en días anteriores y en meses anteriores, donde decían que no sabían nada de sus familiares, que sabían que habían sido retenidos por la Guardia Bolivariana, pero no sabían en qué lugar se encontraban. No sabían si estaban en el helicóide o si estaban en otro sitio penitenciario, y lo que más les preocupaba era la condición con que se llegaran a encontrar ellos allí, teniendo en cuenta todas las historias y todos los relatos que hay alrededor de las torturas que ha realizado el régimen de Nicolás Maduro y el régimen chavista a personas que piensen totalmente diferente, a que tengan una ideología diferente al régimen de Maduro. La buena noticia en este momento para 17 familias en Colombia es que hay la liberación, la entrega de 17 colombianos, entre hombres y mujeres, que ya se encuentran en territorio nacional, en la ciudad de Cúcuta, y ya volverían a reunirse con sus familiares. Aún faltan 23 colombianos que siguen retenidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Afortunadamente, 17 familias colombianas pues regresan a la tranquilidad en cierta forma al retenerlos o al tenerlos de vuelta en su casa a estas personas que, según dices tú, pues habían sido privadas de la libertad sin aparente causa en territorio venezolano. Otra de las noticias, Sergio, continuando sobre la actualidad política colombiana, es el toma y dime y diretes que se dio entre Trump y el presidente Petro el día de ayer, en donde Trump, pues, presidente, precisamente acusó a Petro de despectivo, bastante despectivo. Y entre las respuestas de Petro está la marcha que está convocada para el día de hoy. Háblame sobre eso. Así es, Juan. Hoy, hacia las 4 de la tarde, hora Colombia, 6 de la tarde, hora Argentina, se realizará una concentración en la Plaza de Bolívar, donde el presidente Gustavo Petro, después de todos estos temas que se han tratado de crisis diplomática con Estados Unidos, con la liberación o con la dejar en totalmente inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y la más reciente, que las altas cortes le han tumbado un decreto para poder o para poder poner en implementación la reforma a la salud. Dice Gustavo Petro que hay una necesidad de hacer una constituyente porque hay un bloqueo institucional en nuestro país. A eso ha llevado a que hoy a las 4 de la tarde el presidente esté convocando. No es ninguna otra entidad, no es ningún sindicato, no son los indígenas, es el propio presidente de la República quien está convocando a esta concentración en la Plaza de Bolívar a partir de las 4 de la tarde. Parece que esto se va a convertir en un concierto con algunos artistas, aún sin confirmar que se van a presentar, lo están haciendo a contrarreloj, y también desde anoche hay información que está empezando a llegar algunos carros con indígenas del departamento del Huila, el departamento del Tolima, desde Caldas, para acompañar estas manifestaciones, que es habitual que el gobierno nacional pueda traerlos con viáticos incluidos para poder participar en estas manifestaciones. Así que hoy va a ser un día álgido donde el presidente Gustavo Petro va a utilizar la plaza pública, por supuesto, para ir en contra de Donald Trump, para hablar del expresidente Álvaro Uribe Vélez y sobre todo para poder anticipar lo que va a ser este domingo, que hay elecciones del pacto histórico, que es el partido interno, para determinar cuál va a ser uno de los candidatos que va a llegar hacia las contiendas del próximo año de manera electoral. Pero hay un llamado importante, Juan, y es por parte del alcalde de Bogotá, donde a través de un video en las redes sociales le pide que, como él es el convocante, que no se presenten disturbios en Bogotá como se han presentado en jornadas anteriores, que como él es el convocante, tiene toda la obligación de responder ante desmanes que se lleguen a presentar en la ciudad. Estas son las declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Esta tarde Bogotá será el escenario de una manifestación convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro. La manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a garantizar que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas. Con razón, hay muchos habitantes de Bogotá cansados de las protestas que terminan en este tipo de hechos violentos y que son causados por algunos de los que participan en esas manifestaciones y que terminan afectando a millones de personas. Hoy, como siempre, en Bogotá vamos a garantizar los derechos de quienes deciden manifestarse, pero también de quienes deciden no hacerlo. Por eso quiero hacerle un llamado al presidente Gustavo Petro. Presidente, al ser usted quien convoca esta manifestación, pídale a la gente, a quienes van a salir a la calle y a la Plaza de Bolívar, que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo. Nosotros, dentro de nuestras competencias, vamos a ordenarle a la fuerza pública que cuando se agote el diálogo y haya hechos violentos o vandálicos, actúe o intervenga para recuperar el orden en la ciudad. Por último, le pido también al presidente que como comandante de las Fuerzas Armadas respalde la labor de la fuerza pública y garantice que puedan cumplir con su función de mantener el orden público en Bogotá y en todo el territorio nacional. Imagino que este mensaje del alcalde de Bogotá tenía referencia a lo que pasó en Medellín hace pocos días, cuando se presentó también la marcha convocada por Petro en esa ciudad, que hubo desmanes por toda la ciudad, ¿no?
Claro, y adicional a eso, Juan, lo que pasó la semana pasada también en la Embajada de los Estados Unidos, donde indígenas que han llegado a la ciudad de Bogotá también atacaron a la fuerza pública con flechas. Ya esto ha llegado a un nivel mucho más alto y esos mismos indígenas hoy estarán en la Plaza de Bolívar atendiendo el llamado del presidente de la República. Pero mira el mensaje tan fuerte que envía el alcalde de Bogotá, donde dice que si hay disturbios, la policía va a entrar a atender estos disturbios para no pasar a mayores y le pide al presidente que respalde la institucionalidad, que respalde la policía ante estos derechos y también lo califica como si llega a ocurrir algún disturbio en Bogotá, la culpa sería el presidente de la República por lo que se está viviendo en Bogotá. Pero mira, ante eso el presidente Gustavo Petro también salió con algunos trinos, uno en la convocatoria de la Asamblea Constituyente en el evento de hoy, ya lo vamos a ver en pantalla justamente, donde está utilizando algún tipo de cartel de convocatoria para esta tarde hacia las 4 de la tarde, donde está ahí justamente este es el trino, Juan, donde habla el presidente Gustavo Petro que la paz y la soberanía se constituyen caminando juntos. Nos vemos este 24 de octubre en la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde para levantar la voz de la democracia. Hay que tener en cuenta que el presidente no es puntual, se prevé que salga a la plaza pública hacia las 6 de la tarde, ojalá el clima les favorezca porque en las tardes está lloviendo muy fuerte con tormentas eléctricas en la capital de la República. Pero Juan, el presidente también a través de la red social X defendió la constituyente. Él dice que es una constituyente para poder aplicar la Constitución de 1991. En realidad que no se entiende cómo se va a promover una constituyente si ya hay una constituyente que está lista. Juan, si nos colaboras con la lectura. Claro que sí, Gustavo Petro a través de X dijo: no estoy proponiendo un concepto refundacional, ya se fundó el Estado Social de Derecho en 1991, pero como usted dice, hay que desarrollarlo y es lo que no se ha podido. Lo impide una casta en el Estado que no está de acuerdo con la orden constitucional. Por eso el pueblo debe expresarse como constituyente para que la Constitución de 1991 se vuelva realidad. Lo que decía Gustavo Petro a través de su red social X. Sí, Juan, a veces uno no entiende realmente lo que hace el presidente de la República porque es como si fuera gobierno y oposición al mismo tiempo. Dice que la Constitución se debe cumplir, pero quien la debe hacer cumplir es el propio mandatario, es el que tiene las facultades para eso. Y pareciera que él no entiende que es el presidente de la República, a veces se comporta como si fuera el propio opositor de él mismo, como si Petro fuera el propio enemigo de Gustavo Petro. En esas estamos, Juan. Hoy va a ser una jornada política muy fuerte en horas de la tarde con esta situación del presidente Gustavo Petro y de seguro que su discurso va a ser un discurso de alto tono, refiriéndose al gobierno de los Estados Unidos, refiriéndose al expresidente Álvaro Uribe Vélez, refiriéndose a lo que él ha llamado un bloqueo institucional en el Congreso de la República frente a sus reformas y por supuesto todas estas reacciones las vamos a tener aquí en vivo y en directo a través de la pantalla de DiNews. Estaremos muy atentos, Sergio, cuídate mucho y seguramente hacemos un contacto próximamente contigo para seguir ahondando en las noticias de Colombia a través de DiNews.